Mi nombre es Charles y soy de Minnesota. Encontré tu canal de YouTube a principios de este año. Soy un guardabosques retirado, habiendo pasado la mayor parte de 3 décadas trabajando en la División de Aplicación de la Ley e Investigaciones del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Desde que me jubilé, he tenido mucho tiempo libre, y en los últimos meses he pasado gran parte de ese tiempo escuchando varias antologías que has publicado. Me parece genial que publiques las historias de gente común como yo. Con eso en mente, creo que tengo una historia que podría interesarte. Es extraño que me emocione tanto contarte esto, porque no es precisamente el tipo de cosa que a la mayoría de la gente le gustaría escuchar. Siempre me pregunté cómo logras que tantas personas quieran compartir sus malos recuerdos contigo, pero después de pensarlo un rato, creo que lo he entendido. Estas no son el tipo de cosas que uno comenta en la mesa durante la cena, y nunca nadie me ha preguntado en persona. ¿Cuál ha sido la experiencia más aterradora que has vivido? La verdad es que las personas no quieren saber, o al menos no la gente con la que suelo relacionarme. Pero por alguna razón, son cosas que necesitamos compartir. Y al igual que los seguidores de tu canal, a mí también me gusta escuchar una historia un poco más oscura. Así que, sin más rodeos, te cuento uno de los momentos más aterradores que viví como guardabosques. La mayor parte de mi carrera la pasé en el Parque Nacional de los Voyageurs, cerca de la frontera con Canadá. Como el parque está dividido por una serie de lagos, es muy popular entre pescadores y kayakistas. También hay muchas pequeñas islas en estos lagos, muchas de las cuales son sitios populares para acampar. La gente va al parque para alejarse de la ciudad y disfrutar de la privacidad. Y no hay nada más privado que tu propia isla, ¿verdad? Bueno, una tarde recibí una llamada de mi jefe, pidiéndome un favor. Había recibido un reporte del Departamento de Policía de International Falls, una pequeña ciudad fronteriza a unos 30 kilómetros al oeste. Un oficial había recibido la denuncia de una mujer cuyo esposo había ido a acampar con un viejo amigo y no había regresado, aunque se suponía que volvería esa mañana. Mi jefe me pidió que fuera a su sitio habitual de campamento en una isla llamada Isla Lobo, para ver si seguían allí. El equipo de guardabosques del parque es probablemente uno de los más anfibios del país, ya que pasamos la mitad de nuestro tiempo patrullando las vías fluviales y asegurándonos de que todo estuviera dentro de la ley. Así que tenemos acceso a kayaks y lanchas motoras, y estamos bastante cómodos operándolos. Después de recibir la llamada, me dirigí al centro de visitantes de Ash River, donde teníamos atracadas nuestras lanchas. Pero justo cuando me preparaba para zarpar hacia Isla Wolf, recibí otra llamada del jefe. El departamento de policía había tenido una actualización, una que necesitaba saber de inmediato. Al parecer, el hijo del hombre desaparecido había informado que no solo su padre estaba probablemente armado, sino que había estado comportándose de manera extraña antes de salir de campamento. No era lo que quería escuchar, pero estaba más que preparado para manejar la situación. Como estaba en el lado de la aplicación de la ley, tenía prácticamente las mismas opciones que un oficial de policía, pero eso no significaba que no sintiera cierta inquietud por lo que pudiera encontrar. La mayoría de las veces, los incidentes en el parque se resuelven rápidamente y sin problemas, pero ese 1 en 10 es el que te mantiene despierto por las noches. Zarpé hacia Wolf Island, un viaje de unos 20 o 25 minutos, hasta que la vi a la distancia. Con mis binoculares pude ver una pequeña columna de humo proveniente del lado este de la isla. No llevaba ningún megáfono para llamar al campista desaparecido, así que me acerqué lo más que pude, a unos 10 metros de la orilla, y empecé a gritar con la voz. Lo hice varias veces, pero no obtuve respuesta, así que decidí desembarcar y acercarme a la fogata, que supuse había sido encendida por el campista. A medida que avanzaba, el olor a humo y comida cocinándose se hacía más fuerte, pero no veía a nadie. Me extrañó, pero seguí caminando por la playa. Al adentrarme más en la isla, algo captó mi atención. Y hasta el día de hoy, lo recuerdo en detalle.
Al mirar de reojo, vi un cuervo aterrizando junto a otros de su especie, pero lo que realmente me congeló la sangre fue lo que estaban picoteando. Había un hombre sentado en una silla de campamento, no del todo erguido, con un agujero enorme en la parte trasera de su cabeza. Los cuervos estaban comiendo de ese agujero y peleaban por lo que había caído al suelo. Ese era uno de los campistas desaparecidos, pero no tardé en encontrar al segundo. Junto a la fogata yacía el otro hombre, o lo que quedaba de él. Alguien había hecho el esfuerzo de cortarle las piernas, supongo que después de muerto, y las había dividido en secciones más pequeñas para arrojarlas al fuego. Lo que había estado oliendo no era comida. Era una de las piernas del segundo campista, cocinándose en las brasas. Nunca descubrimos el porqué de lo sucedido, pero sí el cómo. El hombre había invitado a su amigo a un viaje de campamento, sin ocultar nada a su esposa ni a nadie, lo que nos llevó a creer que su decisión de matarlo fue espontánea. Tal vez intentó encubrir lo que había hecho, pero no había planeado bien la tarea de deshacerse de un cuerpo. Sin acelerantes para el fuego y con la policía en camino, el hombre debió de darse cuenta de que no tenía tiempo suficiente y decidió terminar con todo ahí mismo. Fue un tiempo sombrío para el personal del parque después de eso. Hasta donde sé, nunca había sucedido algo así, y tampoco volvió a pasar en el resto de mi carrera. A veces pienso en qué pudo haber pasado por la cabeza de ese hombre para hacer lo que hizo. Pero es otro de esos misterios de la vida, y creo que prefiero seguir ignorándolo. Siempre me había atraído la calma y la belleza de la naturaleza, así que decidí convertirme en guardabosques en un pequeño parque estatal llamado Croft State Park, escondido en lo profundo de un denso bosque. El parque era un refugio para excursionistas y amantes de la naturaleza, pero lo que no sabía era que también albergaba algo mucho más oscuro y siniestro. Había escuchado rumores sobre Croft State Park mucho antes de aceptar el trabajo. La gente hablaba de sucesos extraños, voces inquietantes en el viento y figuras sombrías que deambulaban durante la noche. La mayoría lo descartaba como superstición, pero no pude evitar sentirme intrigado por las historias. Pensé que seguramente se trataba de leyendas locales, y estaba decidido a demostrar que no había nada de qué preocuparse. Las primeras semanas como guardabosques fueron bastante pacíficas. Pasaba los días patrullando los tranquilos senderos y asegurándome de que los visitantes estuvieran a salvo. El parque parecía como cualquier otro. El susurro de las hojas y el canto de los pájaros creaban un ambiente sereno mientras trabajaba. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y el verano dio paso al otoño, comencé a notar cosas extrañas que no podía explicar. Una tarde fría, mientras terminaba mi ronda, lo escuché por primera vez. Un susurro suave y perturbador que se colaba con la brisa, apenas audible por encima del sonido de mis pasos. Me detuve en seco, intentando descifrar las palabras. La voz sonaba distante, como si alguien me llamara desde las sombras. Mi corazón se aceleró mientras escaneaba el bosque, que se oscurecía rápidamente, pero no había nadie a la vista. Decidí ignorarlo, pensando que debía ser el viento jugando con mi mente, pero los susurros no se fueron. Empezaron a perseguirme por las noches en el parque. Los escuchaba incluso en la cabaña donde vivía, sus etéreas voces filtrándose a través de las paredes de madera. Mientras caminaba por los senderos, los susurros se mezclaban con los sonidos del bosque, haciéndome sentir como si alguien me estuviera vigilando constantemente. El parque, que antes sentía como mi hogar, comenzó a parecerme un lugar extraño y amenazante. Con el paso del tiempo, los susurros se hicieron más fuertes y otras cosas extrañas empezaron a suceder. Me encontré con tótems antiguos y símbolos grabados en los árboles, sin sentido aparente, pero su presencia me causaba escalofríos. La vida silvestre, antes abundante, comenzó a desaparecer, dejando un inquietante silencio tras de sí. La belleza del parque se había transformado en un paisaje de pesadilla.
Una noche sin luna, mientras patrullaba solo, el ambiente se volvió denso y opresivo. Sabía que no estaba solo, y el miedo que había estado sintiendo durante semanas finalmente explotó. Escuchaba pasos que no eran míos, el crujido de hojas que no podía atribuir al viento y la risa de niños resonando entre los árboles. Pero cada vez que enfocaba mi linterna en la espesura, nunca había nadie. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que las historias sobre Croft State Park no eran solo cuentos. Parecía como si el bosque hubiera cobrado vida y fuerzas oscuras estuvieran decididas a expulsarme. Pero era un guardabosques y no podía abandonar mi puesto. Así que comencé a investigar la historia del parque, buscando pistas sobre su pasado oscuro. Fue entonces cuando encontré un viejo diario polvoriento escondido en la parte trasera de la estación de guardabosques. Era el diario de un antiguo guardabosques, y sus páginas narraban una espiral hacia la locura. Escribía sobre los susurros, los símbolos y las extrañas figuras que lo atormentaban hasta que desapareció sin dejar rastro. Aterrorizado por lo que había leído, supe que debía enfrentarme a lo que fuera que habitaba en Croft State Park. Armado con el conocimiento del diario, me adentré aún más en el bosque, siguiendo los susurros hasta un claro olvidado. Allí, encontré un círculo de piedras desgastadas, con símbolos grabados que coincidían con los que había visto en los árboles. Mientras me paraba en el centro del círculo, los susurros se volvieron más insistentes. Las sombras a mi alrededor parecían tomar forma, transformándose en un grupo de niños fantasmales que reían y cantaban canciones de una época pasada. Sus voces estaban llenas de una tristeza de otro mundo. Sabía que tenía que hacer algo para romper la maldición que había plagado el parque durante siglos. Con manos temblorosas, recité las palabras del diario, llamando a los espíritus para que liberaran el parque. La risa de los niños se convirtió en llantos, y los símbolos en las piedras comenzaron a brillar con una luz extraña. El suelo tembló, y el bosque se llenó de un viento furioso. En un destello cegador, los espíritus desaparecieron, y el parque quedó en silencio. Los susurros se desvanecieron, los símbolos en los árboles desaparecieron, y el parque quedó sumido en una calma inquietante. Sabía que había hecho algo, aunque no estaba seguro si había sido lo correcto. No sé cuánto de lo que viví fue una alucinación por el cansancio o la ansiedad, pero lo que sí sé es que no fue solo mi imaginación. Croft State Park, que alguna vez fue un lugar de belleza y serenidad para mí, había cambiado para siempre en mis ojos. Había enfrentado a la oscuridad que acechaba en su interior, y había sobrevivido para contarlo. Pero el recuerdo de esa noche me perseguiría para siempre. Crecí en St. Louis, pero me mudé a Knoxville cuando me inscribí en la Universidad de Tennessee. Fue en el verano entre mi primer y segundo año cuando decidí apuntarme a un programa de voluntariado temporal como guardaparques en el cercano Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. A decir verdad, siempre me había imaginado un futuro sentado detrás de un escritorio, pero la idea romántica de ser guardabosques me había fascinado desde niño. Quizás era la atracción de trabajar al aire libre, rescatar animales heridos y sentirme en armonía con la naturaleza. Así que, cuando surgió la oportunidad de ser guardabosques por un mes, con mi propio sombrero de campaña y todo, no pude resistirme. Durante 7 largos meses, esperé ansiosamente la aventura. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento, la realidad no fue lo que imaginaba. El programa de voluntarios servía, principalmente, para liberar a los guardaparques regulares para que pudieran tomarse vacaciones. Nunca nos asignaban tareas que requirieran experiencia o conocimientos especializados. La mayoría del tiempo lo pasábamos en el centro de visitantes, y el resto haciendo trabajos administrativos o mantenimiento de límites del parque. Aunque no era lo emocionante que había imaginado, prefería las caminatas de mantenimiento de límites a estar encerrado. Esa tarea consistía básicamente en revisar cercas.
Me tocaba caminar largas secciones de la cerca que marcaba los límites del parque para asegurarme de que estuvieran en buen estado. Fue durante una de esas caminatas cuando tuve un encuentro que, hasta el día de hoy, nunca he olvidado. Estaba cerca de Cosby Creek, en el límite oriental del parque, una zona importante de revisar porque ahí se encontraba el antiguo cementerio de Treat. Había que asegurarse de que la vida silvestre no molestara a los difuntos. Después de confirmar que las cercas alrededor del cementerio estaban bien, seguí caminando por la línea de la cerca unos 15 minutos más. De repente, vi algo moverse entre los árboles. Al principio no podía creer lo que estaba viendo, como si mi mente intentara negar la realidad. Era una chica que se movía entre los árboles, pero estaba en un estado horroroso. Estaba completamente desnuda, y su piel estaba cubierta de sangre seca y coagulada. Cada centímetro de su cuerpo, desde el cabello hasta los pies, estaba cubierto de sangre. Lo sorprendente era que aún se mantenía de pie. Sin pensarlo, me lancé hacia ella. Apenas llegué a su lado, se desplomó en el suelo. Me quité la camisa y la cubrí lo mejor que pude. La levanté con cuidado y la llevé hasta mi camioneta, que por suerte no estaba muy lejos. Para cuando llegamos al vehículo, estaba agotado. Recordé que había un centro médico a unos 20 kilómetros al norte, en Newport, así que conduje tan rápido como pude, repitiéndole una y otra vez: «No cierres los ojos, tienes que mantenerte despierta». Ella me obedeció, mantuvo los ojos abiertos, pero no dijo una sola palabra. Permaneció en silencio, mirando al vacío, hasta que finalmente llegamos al centro médico. El personal médico la atendió de inmediato, y les expliqué lo que había pasado. Ahí terminó mi participación en lo que creía que sería un simple rescate. Me dijeron que la trasladarían al hospital en Sevierville, donde había una sala de emergencias. Ofrecí ayudar más, pero me dijeron que lo mejor que podía hacer era regresar a la oficina del guardaparques y reportar lo ocurrido. Cuando llegué al cuartel cubierto de sangre, el jefe y mis compañeros inmediatamente supieron que algo grave había pasado. Primero pensaron que yo era el herido, pero les aclaré que la sangre no era mía. Les conté lo sucedido, y el jefe tomó nota. Como era nuestra jurisdicción, la responsabilidad de investigar lo que había pasado con la chica recaía en nosotros. La única entidad que podía intervenir era el FBI, pero solo si lo solicitábamos, o si ellos decidían involucrarse. Estábamos listos para investigar, pero entonces las cosas se tornaron extrañas. Necesitábamos hablar con la chica para entender qué había pasado, pero cuando el jefe contactó al hospital, nos dijeron que no había dicho ni una sola palabra desde que llegó. No hablaba con los médicos, ni con las enfermeras, ni con nadie. Esto no nos sorprendió, dado el trauma que debía haber sufrido, pero complicaba nuestras investigaciones. Los médicos nos sugirieron esperar al día siguiente para ver si se animaba a hablar. Esperamos hasta la tarde siguiente, y llamamos al hospital de nuevo. Para nuestra sorpresa y frustración, la chica seguía sin hablar. El jefe decidió que debíamos ir en persona, y me pidió que lo acompañara, pensando que mi presencia podría ayudar a que la chica se abriera. Durante el trayecto, discutimos el caso, sin imaginar lo que nos esperaba. Cuando llegamos al hospital, nos encontramos con el personal en estado de pánico. Tardamos un rato en enterarnos de lo que había pasado, pero cuando lo supimos, nos quedamos helados. La chica había desaparecido. Las cámaras de seguridad mostraban a un hombre vestido con uniforme de hospital, empujando una silla de ruedas a través de la entrada principal alrededor de la 1:15 de la tarde. Llevaba una especie de identificación y logró pasar sin problema por la recepción. Se dirigió directamente a la habitación de la chica, la puso en la silla de ruedas y la sacó del hospital sin que nadie lo detuviera. Esto fue una violación enorme de los protocolos del hospital, pero sin información sobre la chica o su aparente secuestrador, nuestras opciones eran limitadas. Lo único que podíamos hacer era involucrar al FBI, temiendo que la persona que la había sacado del hospital estuviera conectada con lo que le había pasado en primer lugar. Lamentablemente,
Cuando seguimos el caso con el FBI un mes después, nos llevamos una gran decepción. Alguien de rango superior había decidido que no valía la pena seguir investigando. No estaban dispuestos a destinar recursos a un caso en el que el principal cargo sería suplantación de identidad. Sin pruebas concretas o el testimonio de la chica, el caso había llegado a un callejón sin salida. Yo no estaba conforme con esa conclusión. Si hubiera sido por mí, habría perseguido este caso hasta el final del mundo, para descubrir qué le había pasado a esa pobre chica. Pero no era mi decisión. Ni siquiera era un guardabosques de verdad en ese momento. Mi tiempo como voluntario terminó. Volví a mis estudios, pero jamás olvidé lo que había presenciado. Años después, cuando sentí que era el momento adecuado, decidí contarle esta historia a mi hija. Quizás parezca extraño compartir algo tan inquietante con una adolescente, pero creo que había una lección importante. Cuando dejé a la chica en el centro médico, asumí que los guardaparques y las agencias de seguridad harían todo lo posible por llevar a los responsables ante la justicia. Pero lo que aprendí fue que el mundo no siempre es justo ni sencillo. A veces, incluso aquellos en quienes confiamos para protegernos pueden ser indiferentes o apáticos. Fue una lección dura, pero quise que mi hija entendiera que la vida puede ser impredecible y que la justicia no siempre está garantizada. Los monstruos pueden existir, pero a veces toman la forma de obstáculos y burocracia. Al contarle esta historia, no pude evitar reflexionar sobre cómo la búsqueda de justicia había cambiado. Ya no era el héroe montado a caballo con una placa brillante, sino un proceso lento, lleno de papeleo, burocracia y presupuestos. Era una realidad difícil de aceptar, pero esperaba que preparara a mi hija para el mundo complejo que le esperaba. Vivo cerca del Parque Nacional de Yellowstone, un lugar que ha atraído a millones de turistas cada año, desde que tengo memoria. Es una zona increíblemente hermosa, famosa por sus paisajes majestuosos, maravillas geotérmicas y fauna abundante. Pero esta historia no tiene nada que ver con la belleza del parque, sino con un encuentro aterrador que tuve en las afueras de este vasto territorio salvaje. Era el verano de 2020, una época emocionante para muchos, ya que las cosas comenzaban a volver a la normalidad después de los confinamientos. Mis amigos y yo habíamos planeado una salida de campamento a un lugar que solíamos visitar. Como varios sitios de la zona, este operaba bajo el sistema de primero en llegar, primero en servir. Así que me adelanté temprano para asegurar el lugar y verificar que todo estuviera en orden. Al caer la tarde, dejé mi casa, confiado en que mis amigos se unirían a mí en menos de una hora. El trayecto me tomó unos 30 minutos, un recorrido pintoresco entre caminos serpenteantes y bosques densos. No me preocupaba estar solo, ya que mis amigos vendrían pronto. Sin embargo, al llegar, algo no andaba bien. Mi tienda de campaña, junto con todo lo que tenía dentro, había desaparecido sin dejar rastro. Para dar un poco de contexto, yo había asegurado la tienda con estacas en varios puntos, además de dejar una bolsa de dormir y algunos objetos dentro para que no se volara. Pero ahora no había nada. Las estacas, las rocas que había colocado alrededor, todo se había esfumado. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Sabía que algo andaba muy mal. No había visto a nadie más en el camino hacia el campamento y no tenía señal en el celular para pedir ayuda. Decidí bajar para buscar a mis amigos y contarles lo sucedido. Mientras pensaba en quién podría haber tomado mis cosas, me di cuenta de que, probablemente, quien lo hizo seguía por la zona, ya que yo había estado fuera por solo un par de horas. Mis amigos insistieron en que me quedara. Después de todo, habíamos planeado este viaje durante semanas y no querían que algo lo arruinara. A regañadientes, acepté quedarme, pensando que encontraríamos mis cosas por la mañana y que podría informar del incidente al servicio forestal. No quería ser el que echara a perder la experiencia. La noche parecía transcurrir con normalidad,
Cerca de la 1 o 2 de la madrugada, la mayoría de mis amigos ya se habían retirado a sus tiendas para dormir. Yo decidí pasar la noche en mi camioneta, algo que ahora agradezco haber hecho. Siempre iba preparado con gas pimienta para osos y un arma, en caso de que nos encontráramos con algún invitado no deseado. Aunque intentaba relajarme, la sensación de inquietud por lo que había pasado antes no me dejaba en paz. Dejé la ventana de mi camioneta ligeramente abierta, pensando que así podría escuchar cualquier cosa que se acercara durante la noche. Después de unas 2 horas de sueño inquieto, mi peor pesadilla se hizo realidad. Primero escuché ruidos, algo moviéndose fuera del campamento. El sonido me despertó al instante y me quedé inmóvil dentro de la camioneta. Sabía que no podía ser un animal pequeño, como un mapache. El ruido era demasiado fuerte. Paralizado por el miedo, traté de escuchar atentamente. Lo primero que pensé fue que podría ser un oso, ya que había habido avistamientos recientes en la zona, y el sonido provenía de no más de 20 o 30 metros de distancia. Lo más inquietante era el silencio que lo acompañaba. Normalmente, se escucharía el canto de los grillos o los pájaros, pero en ese momento no había nada. Un silencio opresivo que en la naturaleza suele ser señal de la presencia de un depredador grande o de algo igual de amenazante. Después de unos 15 minutos de esa quietud, traté de convencerme de que estaba siendo paranoico. Justo cuando estaba por volver a dormirme, noté un movimiento a la derecha del campamento, a unos 20 metros de distancia. Para mi horror, una figura emergió de entre los árboles. No era una persona cualquiera. No solo porque era de noche en medio de la nada, sino porque el extraño llevaba una máscara, una calavera de ciervo. Su atuendo era una especie de túnica negra, y eso era lo único que pude distinguir. No me atreví a salir de la seguridad de mi camioneta para confrontar a esa persona. Lo único que se me ocurrió hacer fue encender el motor y empezar a tocar la bocina sin parar, hasta que todos mis amigos se despertaron. Bajé la ventana y les grité que teníamos que irnos de inmediato. La figura no se inmutó ante el estruendo. Y fue en ese momento cuando todo se puso aún peor. Más figuras comenzaron a aparecer entre los árboles, todas vestidas de la misma forma, con máscaras grotescas hechas de cráneos de ciervos y otros animales. No lograba entender qué estaba sucediendo. Aceleré en reversa, con el corazón desbocado, y salimos disparados del campamento. Las figuras comenzaron a perseguirnos, lanzando piedras y ramas hacia nuestro vehículo. En un momento, estaban tan cerca que pude verlos a través de la ventana del pasajero, sus caras retorcidas de malicia. Aceleré aún más, dejando atrás a esas figuras macabras, hasta que finalmente las perdimos en la oscuridad del bosque. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi a una de ellas asomándose detrás de un árbol, iluminada tenuemente por la luz de la luna. Esa imagen quedó grabada en mi mente para siempre. Desde esa noche aterradora, juré no volver a ese lugar. Guardé la experiencia para mí, aunque luego descubrí que otras personas habían vivido situaciones extrañas en los alrededores de Yellowstone. Vacas que desaparecían, cercas desmanteladas, cosas que no tienen explicación. No sé qué está pasando exactamente, pero puedo asegurar que la sensación de terror que viví esa noche ha dejado una marca imborrable en mí. Esta historia que estoy a punto de contarles es extraña por sí sola, pero para que entiendan por qué me sigue atormentando después de tantos años, necesito darles algo de contexto. Me casé con mi exesposo en 1987. Estábamos locamente enamorados y teníamos la intención de estar juntos hasta que fuéramos viejos y canosos. Pero la realidad fue otra. No duramos ni 5 años. Tuvimos problemas para tener hijos, así que fuimos al doctor para hacernos unas pruebas. Fue entonces cuando supe que no podía tener hijos. Al principio no me pareció el fin del mundo, no de inmediato, al menos. Hablamos sobre la posibilidad de adoptar o simplemente llevar una vida sin hijos.
Yo creía que nuestro matrimonio era lo suficientemente fuerte para superar algo así, pero estaba equivocada. Cuando él pidió el divorcio, me rompió el corazón. Hasta ese momento, no sabía lo que era realmente el dolor. Si él me hubiera dicho desde el principio, mira, no puedo estar con alguien que no pueda tener mis hijos, al menos habría tenido tiempo de asimilarlo y superarlo. Pero fue el hecho de que me ilusionara solo para destrozarme después lo que me dolió más que cualquier cosa. No podía soportar estar cerca de él después de eso. Él quería una separación amistosa, pero yo simplemente no tenía la fuerza emocional para mantenerme en contacto. Tal vez eso suene inmaduro para algunos, pero no estaba preparada para lidiar con algo así. Dejé la ciudad y me mudé con mis padres por unos meses, mientras decidía qué hacer con mi vida. Quizás suene tonto, pero yo había esperado que mi rol en la vida fuera ser madre y ama de casa. Sé que para algunos eso no es mucho, pero para mí era todo lo que quería, una vida simple y feliz. Me tomó más tiempo del que quisiera admitir darme cuenta de que podía ser feliz de otras maneras. Cuando por fin fui capaz de salir sin romper en llanto al ver una madre con su hijo, empecé a pasar mucho tiempo caminando por senderos en el bosque. La paz y la soledad me ayudaban a recomponerme, y cuanto más lo hacía, más me daba cuenta de que podía pasar el resto de mi vida caminando por los bosques en tranquilidad. Le mencioné esto a mi papá, y él, de manera casual, me sugirió algo que cambió mi vida para siempre. ¿Por qué no aplicas para el servicio forestal?, me preguntó un día. Al principio no podía imaginarme como guardabosques, pero en ese momento tampoco podía imaginarme haciendo otra cosa que no fuera llorar frente a la tele todas las noches. Después de pensarlo un tiempo, me di cuenta de que no había ninguna razón para no intentarlo. Como no tenía un título universitario, tendría que hacer una pasantía de 2 años antes de que me ofrecieran un puesto de tiempo completo, pero no me importaba. No tenía nada más que hacer en ese momento, así que decidí lanzarme. Crecí en el condado de Garrett, Maryland, y a veces me imaginaba caminando por el sendero de los Apalaches con uno de esos sombreros de Smokey el oso. Pero cuando llegó el momento de aplicar, solo había un lugar aceptando pasantes, el Parque Nacional Acadia, en Maine. Nunca me imaginé viviendo tan al norte, y me preguntaba cómo sobreviviría a los inviernos allí, pero al mismo tiempo era una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos que tanto quería dejar atrás. En el verano de 1992, empaqué mis cosas y me mudé al pequeño pueblo de Seal Harbor. Renté una casita en una calle llamada, y no es broma, Hillaway. Nunca supe si era una referencia a Dr. Seuss, pero era un lugar tranquilo y bonito para vivir, y hacía más fácil llegar al parque todos los días. Pasé mis 2 años de pasantía, completé toda la capacitación necesaria, y para el otoño de 1994 ya era oficialmente parte del equipo de guardabosques de Acadia, con placa y todo. Mis papás viajaron hasta Maine para la ceremonia, y fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Sin embargo, aunque me sentía satisfecha, seguía con esa sensación de vacío, el tipo de vacío que deja el no poder tener hijos. Un año después, en junio de 1995, estaba inspeccionando una zona cerca de una colina rocosa llamada Connors Knoll. Cuando terminé, decidí tomar un atajo entre 2 senderos para ahorrar algo de tiempo. No era un área muy transitada y nunca había tomado ese camino antes, pero conocía bien el parque y sabía que si atravesaba la maleza, saldría del otro lado. Mientras caminaba entre los árboles, algo me atrapó el pie. No vi lo que era y tropecé casi cayéndome. Frustrada, aparté algunos arbustos para ver qué había sido, pensando que sería una roca. Pero lo que vi me sorprendió. No era una roca. Tenía una forma muy extraña. Seguí removiendo tierra y descubrí algo que parecía una costura, como si fuera una caja. No tenía tiempo ni energía para desenterrarla en ese momento, así que marqué el lugar lo mejor que pude y regresé al cuartel. Le mencioné el hallazgo a una compañera,
y aunque le pareció curioso, nadie se apresuró a investigarlo. Unos días después, tuve algo de tiempo libre y decidí volver con una pala para desenterrar la caja. Después de una hora de trabajo, finalmente la saqué. Era del tamaño de una caja de zapatos y parecía haber estado enterrada por mucho tiempo. Quité el polvo, rompí el lazo que la mantenía cerrada, y cuando la abrí, lo que vi me dejó helada. Dentro había un pequeño esqueleto, el de un recién nacido. Corrí de regreso a HQ y alerté a todos. Pronto, el lugar estaba lleno de guardabosques y policías, y el área fue acordonada. Nuestro jefe también miró dentro de la caja y notó algo extraño. El esqueleto no parecía completamente humano. El cráneo era demasiado grande y los brazos demasiado largos. Días después, los análisis confirmaron que era un bebé humano, pero con una posible deformidad genética. No pudimos identificarlo ni encontrar ningún familiar. No tenía nombre, ni fecha de nacimiento, y lo único que poseía era esa caja improvisada. Aunque fue una historia triste, lo que me ha perseguido todos estos años es otra cosa. A veces, en mis momentos más oscuros, siento que ese bebé era mío, como si de alguna manera estuviera destinado a encontrarlo. No puedo tener hijos, pero tal vez mi destino fue darle a ese niño la paz que sus padres no pudieron. Aunque suene extraño, ese hallazgo me hizo sentir, aunque fuera solo por un momento, lo que significa el amor incondicional de una madre, y por eso, siempre estaré agradecida. Trabajé como guardabosques en el Parque Nacional Kenu durante 7 años, desde 1985 hasta 1992. Kenu, ubicado en el extremo norte del estado de Idaho, a menos de 80 kilómetros de la frontera con Canadá, era un lugar de bosques prístinos, montañas majestuosas y lagos tranquilos. En verano, el parque era un paraíso natural, pero en invierno se convertía en un vasto manto de nieve y hielo. Con el río Sea al norte y el lago Pend Oreille al sur, el parque era una tierra de crestas y valles. Y fue en uno de esos valles donde viví una experiencia aterradora, en mi último día de trabajo. Esa mañana, todo parecía normal. Estaba haciendo mis tareas de rutina, disfrutando de la tranquilidad del parque, cuando de repente sentí un dolor intenso en la cadera derecha, como si alguien me hubiera dado un puñetazo brutal. El golpe fue tan fuerte que me hizo girar sobre mis talones y caí al suelo, desorientado y con un dolor insoportable. Lo peor vino después. Entre el caos y el dolor, escuché el inconfundible estallido de un disparo de rifle resonando en el valle. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un accidente, tal vez un cazador inexperto que había cometido un error. A veces pasaban ese tipo de cosas en la naturaleza, por eso teníamos tantas regulaciones. Intenté ver al tirador, pero no lograba localizarlo. Entonces, con una mano apretando la herida y la otra agitándose en el aire, grité con todas mis fuerzas: «¡No disparen! ¡Soy un guardabosques!». Sin embargo, en lugar de una respuesta, el tirador volvió a disparar. Ahí me di cuenta de que no se trataba de un error. Alguien estaba tratando de matarme. El pánico se apoderó de mí mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. ¿Por qué alguien querría hacerme daño? Intenté de nuevo, desesperado: «Soy amigo, deja de disparar». Pero mi súplica fue recibida con otra bala, que impactó en el tronco podrido detrás del cual me había refugiado. Me quedó claro que no se trataba de una confusión, sino de un intento deliberado de acabar conmigo. Sentí que el corazón me latía con fuerza mientras comprendía la gravedad de la situación. Si me exponía de nuevo, el tirador tendría otra oportunidad. Estaba atrapado. Solo me quedaba una opción: pelear por mi vida. Me giré y revisé si mis piernas aún respondían lo suficiente para correr. Luego me posicioné hacia donde estaba mi camioneta estacionada, mientras el tirador permanecía en silencio, esperando que me moviera. El silencio era espeluznante.
reuniendo todo el valor que me quedaba, decidí romper su concentración. Saqué mi arma y disparé varias veces por encima del tronco. El estruendo llenó el valle. Aprovechando ese momento, rodé sobre mi costado y corrí lo más rápido que pude hacia la espesura del bosque. Escuché los disparos detrás de mí y el sonido aterrador de una bala pasando apenas unos centímetros sobre mi cabeza. Corrí tan rápido como pude, movido por la adrenalina, buscando cualquier lugar donde pudiera cubrirme. Finalmente, logré salir de su línea de visión y llegar hasta mi camioneta, escapando por los pelos. Conduje directo al hospital en Sandpoint, ya que la base de los guardabosques quedaba demasiado lejos. Mi mayor miedo era desmayarme por la pérdida de sangre antes de llegar, pero tuve suerte. El doctor me dijo después que la bala había pasado a escasos milímetros de una arteria crucial. Si hubiera seguido otro rumbo, probablemente no habría llegado al hospital con vida. Dado que el parque era propiedad federal, el FBI se encargó de la investigación. Trabajaron con nuestro equipo para buscar al tirador, pero cuando llegaron, ya se había esfumado sin dejar rastro. Buscaron huellas, casquillos de bala, cualquier pista, pero era como si mi atacante nunca hubiera estado allí. Durante una de mis entrevistas con los agentes del FBI, me contaron una teoría inquietante. Meses antes de mi incidente, en el condado de Boundary, se había producido un enfrentamiento violento con un hombre llamado Randy Weaver. El evento había captado la atención de los medios, y muchos creían que había aumentado la tensión en la región. Algunos agentes pensaban que mi ataque podría estar relacionado con ese incidente, especulando que, al ser un representante federal, me habían convertido en blanco de alguien que buscaba venganza por lo sucedido en Ruby Ridge. Sin embargo, el FBI nunca logró capturar al responsable, y hasta el día de hoy, sigue libre. Tal vez, esa persona viva con la culpa de lo que hizo, o con el temor de ser descubierta. Pero lo que es seguro es que, hasta que no pueda pagar la segunda cirugía de cadera que necesito, no creo que pueda aceptar una disculpa. El sol de la mañana bañaba las escarpadas cumbres del parque con una luz dorada. Este lugar, una vasta extensión de naturaleza salvaje, había llegado a ser mi responsabilidad, mi santuario. Siempre me imaginé que ser guardabosques sería una vocación tranquila, un cuidador de la grandeza de la naturaleza. Sin embargo, la descripción del trabajo omitía mencionar los momentos que rompían esa calma, dejándote con una inquietud que ni el aire de montaña podía disipar. Patrullaba los senderos familiares en mi camioneta, acompañado del constante aroma a pino y tierra. El parque era un ente indomable, tanto feroz como hermoso, con ríos que cortaban la tierra y bosques que susurraban secretos. Le di indicaciones a una pareja joven ansiosa por explorar, sus rostros iluminados por la emoción del descubrimiento. Ese era un aspecto del trabajo que amaba. Ser guía para aquellos que buscaban perderse en la naturaleza, aunque fuera solo para encontrar algo nuevo en su interior. Para el mediodía, ya había hecho mis rondas, revisado licencias, compartido saludos corteses con pescadores más esperanzados que exitosos, y desviado a excursionistas de senderos más traicioneros de lo que parecían. Era la rutina que disfrutaba, un ritmo constante como el flujo y reflujo de las estaciones, hasta que dejó de serlo. Fue por casualidad, siguiendo el vuelo de un águila, que encontré el campamento. 5 tiendas de campaña se erguían en un claro, a unos metros del sendero. Sus puertas de tela estaban cerradas herméticamente, protegiendo contra intrusos de cualquier tipo. Me pareció extraño, la quietud de todo. A esa hora, los ocupantes deberían estar despiertos, sus risas y conversaciones mezclándose con los sonidos del bosque. Pero no había nada, solo silencio. Carraspeé, mi voz sonó áspera en medio de la quietud, y anuncié mi presencia. Guardabosques, llamé, esperando el sonido de algún movimiento, la aparición de rostros somnolientos. Pero el bosque contuvo el aliento, y el silencio se hizo más pesado.
¿Hay alguien ahí? Mi voz fue más fuerte esta vez, teñida de una inquietud que comenzaba a filtrarse en mis huesos. La falta de respuesta me inquietó mientras me acercaba a la tienda más cercana. Una sensación de temor revoloteó en mi pecho cuando alcé la mano hacia el cierre. «Voy a abrir», advertí, con la mano temblorosa. El interior de la tienda era un retrato de orden, sacos de dormir perfectamente enrollados, provisiones guardadas con cuidado. No había señales de una salida apresurada ni de lucha. Era como si los campistas hubieran desaparecido, dejando detrás una escena de vida interrumpida. Las brasas de su última fogata estaban frías, y el zumbido bajo de los insectos era el único sonido. Revisé meticulosamente cada tienda, encontrando el mismo orden inquietante. Una sensación de que algo estaba mal se asentó sobre mí como una nube, ensombreciendo el suelo iluminado por el sol. Algo en ese lugar, en ese día, se sentía fuera de lugar. No era ajeno a la intuición ocasional, ese sexto sentido que un guardabosques desarrolla cuando algo en el bosque no está bien. Esta vez, esa sensación me gritaba, una alarma silenciosa resonando en mi mente. Para cuando volví a cerrar la última tienda, ya había tomado una decisión. Volvería al inicio del sendero para revisar si había vehículos. Quizás se habían ido al pueblo, me dije. Pero mientras caminaba de regreso, la inquietud crecía con cada crujido de hojas bajo mis pies. Cada rama que se partía parecía amplificada, una advertencia. Era un hombre de la naturaleza, un cuidador de estas tierras. Pero en ese momento, mientras las sombras se alargaban y el frío descendía con el atardecer, no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando, de que yo era el que estaba fuera de lugar en la vastedad indomable del parque. La tarde languidecía, la luz filtrándose entre los pinos altos enaces que apenas tocaban el suelo del bosque. Debería haber estado de vuelta en la estación, redactando informes, terminando con el papeleo, pero en su lugar estaba allí, al borde de un claro que no tenía derecho a estar tan silencioso como una tumba. Dejé el motor en marcha, el suave ronroneo de la camioneta contrastando con la quietud exterior. El campamento estaba tal como lo dejé, las tiendas erguidas como centinelas en su ordenada fila. Debería haberme sentido aliviado por la falta de caos, pero mi instinto me decía otra cosa. Con un suspiro, apagué el motor y salí de la camioneta, la puerta cerrándose con un suave golpe que pareció resonar entre los árboles. El aire era diferente, cargado, casi metálico. No podía sacudirme la sensación de haber entrado en otro mundo, uno que observaba y esperaba con expectación. «Hola». Mi voz sonaba débil, devorada por el silencio expansivo. Caminé por el perímetro. Mis botas crujían suavemente sobre el detritus del bosque. La fogata era un esparcimiento de madera carbonizada y cenizas, los restos de un calor humano que ya se había disipado. El sol se hundía más, un carbón moribundo en el horizonte, y las sombras se reunían con una rapidez inquietante. Revisé mi radio, asegurándome de que estuviera encendida y a mi alcance. No esperaba problemas, pero el credo del guardabosques de estar siempre preparado estaba grabado en lo más profundo de mi ser. Me acerqué nuevamente a las tiendas, desabrochando una de ellas y mirando dentro. Estaba intacta, como un cuadro estático de lo que debería haber sido un campamento bullicioso. El bosque siempre había sido un ente vivo, lleno de susurros y crujidos, el ocasional chasquido de una rama que te recordaba su vitalidad. Pero ahora parecía que cada criatura, cada insecto, había decidido contener la respiración. Y entonces, en un instante, ocurrió. El silencio se rompió, pero no con el retorno de los sonidos de la vida. Fue la ausencia total de sonido lo que marcó el cambio. Mis sentidos se agudizaron. Mis manos se tensaron hacia el aerosol para osos que colgaba de mi cinturón, su peso frío y reconfortante contra mi palma. Escudriñé la línea de árboles, buscando cualquier señal de movimiento,
cualquier indicio de vida, pero no había nada, solo la interminable expansión de verde y el creciente temor de que no estaba solo. Es entonces cuando lo escuché. El susurro más suave de un paso, un crujido apagado que me recorrió la columna como un escalofrío. Era deliberado, un paso lento y medido, demasiado pesado para pertenecer a cualquier criatura del bosque que conociera. Me giré, con el aerosol en alto como una amenaza silenciosa. «Muéstrate», exigí, con la autoridad de mi puesto cubriendo apenas el tamborileo de mi corazón. Los pasos continuaron, un lento círculo de depredador y presa. Observé cómo se agachaba, examinando el suelo. Sus movimientos eran precisos, casi reverentes. Se detuvo, levantó la mirada y se encontró con mis ojos. «No estamos solos», dijo en un susurro apenas audible. Nos adentramos más en el bosque, alejándonos del campamento y del sendero. No pasó mucho tiempo antes de que la rastreadora levantara una mano, su cuerpo tenso. Delante de nosotros, ocultada por el follaje, había una cueva. Su boca se abría como una herida oscura en la ladera de la montaña. Nos acercamos con cautela, el aire volviéndose más frío a medida que nos acercábamos a la entrada. Un olor fétido emanaba de la oscuridad, el hedor a podredumbre. La rastreadora me hizo una señal para que la siguiera y entramos a la cueva. El haz de nuestras linternas cortaba la negrura absoluta. Lo que encontramos dentro me dejó helado. Una escena espantosa. Los restos de la violencia estaban grabados en la misma piedra. Huesos, algunos frescos, otros antiguos, cubrían el suelo. Las paredes estaban pintadas con evidencia de salvajismo, y en las profundidades de la cueva lo vimos. La criatura era una aberración, una pesadilla hecha carne. Era gigantesca y deforme. Sus ojos reflejaban nuestras luces con una inteligencia malévola. Se movió con una velocidad sorprendente. Su gruñido era visceral. Vibraba a través de la roca bajo nuestros pies. Luchamos. La rastreadora fue lanzada a un lado como un muñeco de trapo, sus gritos resonando en las paredes. Rocé a la criatura con gas pimienta, pero solo pareció enfurecerla más. La cueva se convirtió en un torbellino de movimiento y terror. Recuerdo el frío impacto al caer, el aliento caliente de la criatura en mi cuello, y luego la oscuridad al golpear el suelo. Cuando recuperé la conciencia, la criatura había desaparecido. La rastreadora estaba en silencio, y el peso de los muertos se cernía sobre mí. Me levanté de un salto, mi mente inundada de pánico y miedo. La cueva, que antes era simplemente una estructura de piedra, se había convertido en una tumba, un testimonio brutal de que, a veces, la naturaleza no solo es indiferente, sino cruelmente consciente. Mi conciencia luchó por volver, como un nadador que surge a regañadientes de las profundidades de un lago oscuro y frío. El dolor atravesaba mis costillas con cada respiración entrecortada, un recordatorio claro del poder de la criatura. La rastreadora yacía inmóvil, su pecho apenas se elevaba, un lúgubre retrato de nuestra lucha contra la bestia marcado en la suciedad y sangre a nuestro alrededor. La cueva era una catedral de horrores, sus paredes lloraban con la sangre de las presas de la criatura. El hedor de la muerte era omnipresente, un ataque a los sentidos que amenazaba con abrumarme. Nos encontrábamos en el vientre de la bestia, tanto literal como figurativamente. Con esfuerzo, me apoyé contra la fría roca, el haz de mi linterna una débil protesta contra la envolvente oscuridad. El silencio de la cueva era absoluto, una presión que parecía ansiosa por tragarse cualquier ruido que hiciéramos. Pero el silencio era una mentira. Me di cuenta. Era el cómplice de la criatura, ocultando sus movimientos, enmascarando sus intenciones. Los ojos de la rastreadora parpadearon. La confusión y el miedo se debatían en su mirada antes de transformarse en una expresión de determinación. Compartimos un asentimiento, un acuerdo silencioso de que aún no habíamos terminado,
que no nos iríamos tranquilamente en esa oscura noche. Nos movimos. Nuestros cuerpos protestaban en una sinfonía de dolores y punzadas agudas. Teníamos que encontrar a la excursionista, aquella que habíamos visto moviéndose en la fosa. La fosa, una tumba aún sin sellar, un lugar de espera para aquellos que la criatura había elegido para juguetear antes del final. Nuestra búsqueda fue metódica, nacida de una desesperación que agudizaba nuestros sentidos. La encontramos, la excursionista, sus ojos llenos de terror y alivio. Fabricamos una cuerda con los restos de ropa esparcidos en la cueva, arrancada de los cuerpos de los menos afortunados. Estaba débil, pero viva, y eso fue una victoria contra la oscuridad. Pero no habíamos salido de los dominios de la criatura aún. Regresó, una pesadilla imponente, su aspecto una grotesca burla de la naturaleza. Sus ojos albergaban una inteligencia que hablaba de una conciencia maligna, un conocimiento que iba más allá del simple instinto animal. La pelea fue brutal, una danza con la muerte bajo la pálida luz de nuestras linternas. Recuerdo el sonido de mi propia respiración, entrecortada y jadeante, mientras enfrentaba a la monstruosidad. Fue una batalla no solo por la vida, sino por la cordura, contra la realización de que tales cosas caminaban en el mismo mundo que yo alguna vez creí entender. Al final, fue una roca, un arma simple e insignificante, la que inclinó la balanza. La criatura se tambaleó, su rugido, un sonido que me perseguiría en mis sueños por años, y luego cayó sobre mí. Su peso era una montaña, su aliento un vendaval de podredumbre y malicia. Pero la criatura estaba herida, sus movimientos eran torpes. Con un grito que era mitad alarido, mitad rugido desafiante, luché. La bestia vaciló, tropezó, y luego, con un esfuerzo final, la expulsé, enviándola de nuevo a la oscuridad. Nos desplomamos, la excursionista, la rastreadora, y yo, un enredo de extremidades y agotamiento. El peligro no había pasado del todo, pero por un momento pudimos respirar, permitirnos el lujo de la esperanza. Afuera, el parque despertaba. La luz del sol se extendía lentamente sobre la tierra. Pero en la cueva, aún lidiábamos con las secuelas de nuestro encuentro, con la realidad de que el mundo era mucho más extraño y aterrador de lo que jamás habíamos imaginado. El aftermath se sentía como caminar a través de un sueño, uno de esos que se aferran a los bordes de tu mente al despertar, demasiado tenaz para ser descartado por la luz de la mañana. La criatura yacía inmóvil, una masa de piel y carne que ya no inspiraba miedo, solo una profunda tristeza por las vidas que había arrebatado. Emergiendo de la cueva hacia la cegadora luz de un nuevo día, el aire estaba fresco, con el aroma de pinos y el almizcle terrenal del bosque. Los equipos de rescate habían llegado, un torbellino de movimiento y voces urgentes. Los observé, sus rostros una mezcla de alivio y horror al tomar en cuenta la escena, los restos dispersos de los campistas, el silencio de la rastreadora y los sobrevivientes desaliñados que éramos. Preguntaron, sus cuadernos listos para documentar lo increíble. Relaté los eventos, mi voz plana, las palabras sabían a polvo y descreimiento. La excursionista sobreviviente fue llevada en camilla. Sus ojos se encontraron con los míos en un agradecimiento silencioso. Asentí, un gesto débil, un reconocimiento del vínculo formado en la sombra de la muerte. Me senté en el parachoques de una ambulancia. El mundo a mi alrededor era un caos de radios y botas sobre la tierra. El jefe del parque se acercó. Su expresión era una mezcla de preocupación y algo parecido al orgullo. «Hiciste bien», dijo, aunque las palabras sonaron huecas frente a tanta pérdida. El informe que me entregaron era una letanía de nombres, cada uno una vida apagada en su plenitud. 26 en total, incluida la valiente rastreadora que había luchado a mi lado. Especularon que la criatura era alguna aberración, una distorsión del diseño de la naturaleza que desafiaba la explicación. Pero al final, estaba muerta, y con ella,
la pesadilla que había azotado el parque. Regresé al trabajo, a la rutina de senderos y turistas, pero algo fundamental había cambiado. El cuchillo que había usado para defendernos de la criatura descansaba pesado en mi cadera, su hoja manchada con la evidencia de nuestra lucha. No lo había limpiado, un tributo silencioso a aquellos que no lograron salir, y un recordatorio de la delgada línea entre lo conocido y lo desconocido. Llevaba más que solo el cuchillo ahora. 1.44. Magnum, un peso en mi otra cadera, una concesión al nuevo conocimiento de que el bosque contenía más que belleza y tranquilidad. Era una carga que acepté, su peso un acompañante constante mientras patrullaba los mismos senderos y vigilaba los mismos paisajes. Me había convertido en algo nuevo tras ese encuentro. Un guardián, no solo del parque y sus visitantes, sino del delgado velo que separaba la civilización del caos salvaje que acechaba en las sombras del mundo natural. Porque ahora sabía con certeza algo que solo había sospechado antes. El mundo es vasto, lleno de cosas que acechan en sus rincones más oscuros, esperando el momento justo para atacar. Me sentía aventurero y decidí explorar el Parque Estatal de Anastasia por mi cuenta. Había oído que era un lugar hermoso, con vistas impresionantes al océano y densos bosques. El día parecía perfecto para alguien como yo, con el sol brillando y una suave brisa acariciando el ambiente. No pude resistir el llamado de lo desconocido, así que emprendí mi camino. A medida que avanzaba, me di cuenta de lo silencioso que estaba todo a mi alrededor. Lo único que rompía el silencio era el crujido de las hojas bajo mis pies y algún que otro pájaro que soltaba un trino esporádico. Caminé durante un par de horas, disfrutando del paisaje que me rodeaba. Las vistas al océano eran, sin duda, espectaculares, y los bosques densos tenían una mezcla extraña de belleza y misterio. Pero cuando el sol empezó a ponerse, me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Peor aún, no tenía idea de dónde estaba. Intenté retroceder por el mismo camino, pero todo parecía igual. La ansiedad empezó a apoderarse de mí, y un miedo creciente comenzó a corroerme. El bosque, que antes parecía tan encantador, ahora estaba oscuro, y el silencio, que había sido tranquilizador, se volvió casi ensordecedor. El sonido de mis pisadas en las hojas secas empezó a sonar como si alguien más me siguiera. Traté de mantener la calma, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz solo se perdió entre los árboles, sin recibir respuesta alguna. La oscuridad del bosque comenzó a jugarme malas pasadas y, de reojo, juraría haber visto algo moverse. Mi corazón latía con fuerza y sentí como el pánico se apoderaba de mí. Decidí correr, con la esperanza de encontrar el camino de vuelta, pero cuanto más corría, más oscuro y amenazante se volvía todo a mi alrededor. Extraños susurros y sonidos llenaban el aire, aunque no podía entender lo que decían. Después de lo que pareció una eternidad corriendo sin rumbo, tropecé con una cabaña abandonada. Sentí un alivio momentáneo, pensando que quizás había encontrado refugio, pero ese alivio se desvaneció rápidamente. La puerta estaba entreabierta y, cuando la empujé, el olor a podredumbre me golpeó de inmediato. La cabaña parecía haber estado deshabitada por años, pero había sangre fresca en las paredes. El terror me envolvió, y supe que tenía que salir de allí cuanto antes. Salí corriendo de la cabaña y me adentré de nuevo en la oscuridad del bosque. Los pasos detrás de mí volvieron, esta vez más cercanos, y supe que alguien o algo me estaba persiguiendo. El pánico me superó una vez más, tropecé y caí al suelo. Al levantar la vista, vi una figura sombría sobre mí, sus rasgos ocultos por la penumbra. El miedo me paralizó, y lo último que recuerdo fue el eco de mis propios gritos resonando en el bosque mientras era arrastrado hacia la oscuridad. Desperté muchas horas después, desorientado y completamente confundido en medio del bosque.
No tenía idea de cómo había llegado allí ni qué había sucedido. Hasta el día de hoy, nunca he vuelto al Parque Estatal de Anastasia, y dudo que alguna vez lo haga. Me tomó varias horas ubicarme durante el día, y solo logré encontrar ayuda siguiendo el rastro de humo de una fogata cercana. Finalmente, me encontré con otros campistas, pero esa noche sigue persiguiéndome en mis pesadillas. He aprendido a no subestimar los peligros de explorar territorios desconocidos solo. No sé qué me pasó aquella noche ni quién, o qué era esa figura en la sombra. El misterio persiste, dejándome con el escalofriante recuerdo de esa aventura maldita.